Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Estamos viviendo intensamente un mes maravilloso, el mes de febrero, mes del amor, mes de la amistad. Por aquí tenía algunas anotaciones de qué más. También es el Día Mundial del Abogado, el Día Mundial en contra del Cáncer, el Día Internacional de Dentista, el Día de la Pizza, el Día de la Radio, el Día Internacional del Preservativo, el Día Internacional del Amor No Correspondido, el Día Mundial de la Justicia Social, el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de la Guía de Turismo y muchísimo más. O sea que no solamente festejamos el famoso Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero, que tiene data de una gran historia, así que los invitamos a informarse y a leer un poquito más acerca de ello, pero en el marketing, en el comercio, en todo esto, pues tratamos la manera de acercarnos un poquito más a esas personas que tanto amamos y expresamos ese día con cartitas, chocolates, comida, invitaciones, salidas, baile, fiesta, música, abrazos, amor, apapachos. Y pues otros no son tan afortunados porque no es lo que deseamos, pero a veces no lo recibimos. Así que a seguir festejando la vida, porque definitivamente la vida no es lo que pasó ni lo que va a pasar. La vida es este pequeño momento, es este pequeño instante, es sentir las vibras dentro de tu cuerpo, es sentir los latidos de tu corazón. Aunque a veces no lo notemos, es la cantidad de veces que estamos respirando en este preciso momento. Es esos latidos profundos de nuestro corazón y del alma. Así que ya no vivamos del pasado, vivamos este maravilloso momento, este presente, porque el futuro es incierto. Mi nombre es Mariale Muñoz y para mí un gusto y un honor el poder compartir con ustedes junto a Dulce Alonso y a Francisco Mes, quien está allá en la cabina de Grupo Nuevo Mundo Romántica 105.3, la música más cercana a tus recuerdos. Y estamos transmitiendo, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, hora Guatemala. Pero hay muchas personas que nos escuchan en línea a través de la plataforma de Facebook, a través de Instagram, de Spotify, SoundCloud, YouTube. Así que no hay excusa para poder seguir compartiendo el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que vamos a empezar porque nunca nos da tiempo de terminar estos maravillosos programas. Y miren a esta belleza que tenemos el día de hoy, la licenciada Marielos Miranda. ¿Cómo amanece ese hermoso corazón? Enfermito pero feliz. Creo que eso es lo importante. Eso es lo importante, es que esté feliz. Te iba a decir que otra cosa pasa importante este mes. Es mi cumpleaños. Tu cumpleaños, sí, el cumpleaños de Dulce. También, sí. El Día del Amor. Hay tantas cosas que festejar. Pero es un buen mes. Sí, es un lindo mes. Es el paso 2, uno ya está como ya adentrado. Empezaste a encontrar el significado al año. El gusto. Empieza el calorcito. Sí, ya viene Semana Santa. Sí, ya empieza uno a decir, bueno, sí, ya le voy entrando al año. Para los chicos que están en el colegio es como el primer festejo, es como, ay. Cierto, el día del cariño. A mí ahora me toca conseguir flores por todos lados y me impresionó que también ahora los chicos también les dan flores. Qué bonito. Qué lindo. Qué bonito, de verdad, sí, porque eso sí. quiere decir regalar vida. Estamos rompiendo justamente esos patrones y Sí. esos traumas que a veces uno no se da cuenta que uno está mismo ayudando a que ellos ahora también crezcan y sean amorosos y sean compasivos y Qué todo. bonito, Qué bonito. qué lindo. Y mira que he estado reflexionando mucho este mes acerca de el progreso y no la perfección. Yo creo que los seres humanos
en ese desgaste continuo de esa larga lista de promesas que nos hacemos de metas a alcanzar, buscamos siempre la perfección. Y por ejemplo, hoy martes de moda podemos hablar de ese cuerpo perfecto de verano, de esa piel de porcelana, de esa nariz respingada. Sí. Yo últimamente he estado reflexionando acerca de mi cabello. Tú sabes esa angustia que uno a veces siente, pero hay cosas que uno tiene que aprender a soltar, porque no puede seguir buscando esa perfección. No, mi Sí. genética no es de un largo cabello abundante. Por ejemplo, veo a mi mamá y la veo con 2, 3 hebritas, eso sí, bien peinadas. Entonces, Claro. así es como uno debe de aprender a aceptar cada cosa que viene a tu vida. Y si buscas la perfección, vas a vivir desgastándote y nada va a funcionar. Y siempre vas a pensar que estás haciendo algo malo. Y eso Ujú, es, o sea, para la mente eso es letal, ujú. pero letal. Sabes que el otro día escuchaba un podcast de Marco Antonio Regil que hablaba Ujú. acerca de la salud mental, que el mes pasado pues fue un Sí, día trascendental en cuanto a la salud mental. Vi muchas estadísticas, muchas gráficas, sí, los números se incrementaron increíblemente sí, y él hacía acotación con su invitada y decía, fija tus ojos en el progreso, en la meta y no en la perfección, sí. porque si tu meta es morirte de hambre para tener un 90, 60, 90, no va a ser sostenible y vas a sufrir y mucho. Y mucho. Y el problema es de que a veces no se imaginan ustedes la cantidad de trastornos mentales que hay provocados justamente por ese pensamiento, Ujú, en donde tengo que fijarme siempre en lo que no está bien, en lo que no va a funcionar o en aspirar, ¿no? ujú. En las aspiraciones tan irreales que hay que te impiden estar en el aquí y en el ahora, y en el aquí y en el ahora están pasando muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando, precisamente por estar en el afán de quiero hacer esto mañana, quiero verme así, quiero, o debo. Creo que en la parte de la terapia ustedes son especialistas en, por eso me encanta esta frase de vive el presente, Sí, ¿verdad? Porque ustedes al momento de tener a alguien en terapia es, bueno, no importa lo que quisieras sí, ni lo que perdiste, trabajemos en lo que tenemos hoy, sí, ahorita, en este sí, preciso momento, así sea una sola cosa. sí. El problema es de que yo siempre lo digo, hay que enfocarse en que cuando estás pensando siempre y te bombardean por todos lados, el que tienes que hacer esto, tienes que Mm, graduarte, que no estoy diciendo que esté mal, porque al contrario, sí es bueno tener esas claro, metas, aspiraciones, ¿no? ajá, Y las metas, aspiraciones. pero el estar pensando siempre en que tengo que llegar a ser un CEO, tengo que llegar a ser la mejor mamá con las loncheras más lindas, Mm. que mis hijos no, Créame que eso solo es la primera semana que uno pone lonchera de Inés. pero hay muchas que se esfuerzan increíblemente Sí, para eso, se ¿no? desviven Ajá, pero para el exacto. qué dirán, Exacto, es que no es para que el hijo eso. se nutra. O sea, el Exacto, o objetivo es sea, para que diferente. se den cuenta cómo están, ¿no? Y Ajá. muchas veces en la apariencia, hace poco lo hablaba porque yo encontré un meme por ahí de que decía, si supieran que yo fui la fea del salón, ¿sí? Porque literal es mi historia y hice un story time en mis redes de eso, ¿no? O sea, a mí me costó tanto el darme cuenta de, ah, no, sí soy atractiva, ¿sí? Y lo hice ya de adulta. Claro. Sí, entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta todas esas historias que te creíste por el que debo estar, o sea, ¿por qué? Porque yo aprendí que te mirabas bien si estabas delgada, eras atractiva si no eras gordita. Y que en nuestros tiempos, si usabas lentes, eras la rara, la fea, la cuatro ojos del Horrible, el salón. A4, sí, yo crecí con Hoy ese es apodo. un look. Yo crecí con ese apodo, ¿no? O sea, Ajá. y imagínate, yo usé lentes de vidrio, o sea, que eran así Claro, gruesísimos, o gruesísimos. sea, y aparte de eso no tenía pelo, o sea, era un bullying increíble, ¿no? Ujú. Que al final yo les digo, yo me tardé casi más de 20 años en darme cuenta que, mi sonrisa era bonita. Pues, tengo curvas, soy gordita, pero tengo curvas. O sea, me tardé un montón en poder empezar a darme cuenta que todas esas historias que me habían dicho y que había vivido todos esos años, casi que más de Mm, 25 años de mi vida, creyéndome la fea, claro.
¿sí? Y digo creyéndome porque al final es eso, ¿no? Y a veces vivimos una vida así, sin darnos cuenta de que hay otra historia que esa es la que tenemos que empezar a descubrir en el Mm. presente. Y es que mira qué complicado y qué difícil porque en esos tiempos el mundo te grita y te grita y Te te va grita y llenando. solo tú Sí, superando esa dura y dolorosa batalla entre sí, las voces externas y tu voz interior, exacto. el superar esos traumas, el que nuestros padres en su momento, pues en aquel tiempo no estaban preparados ni No sabían, física, ni mental, ni espiritualmente, no ¿verdad? Entonces sabían, no sí. sabían cómo apoyarnos en diferentes circunstancias. Hoy considero que el trato, el trauma, se ha modificado mucho porque hoy Sí, nos vamos a los extremos, sí, sí. ¿verdad? Pero eso es justamente, yo últimamente he estado investigando mucho sobre eso. De hecho, por eso dije, "Oh, bueno, hablemos de este tema del trauma, porque tú sabes, yo tengo ya unos años de que empecé a trabajar con terapias sistémicas y he estado adentrándome un poquito en la medicina funcional. ¿Por qué? Mm, Porque yo era alguien que se enfermaba constantemente. Hoy estoy con gripe, pero te decía, tengo más de un año que no me daba gripe. claro. ¿Sí? Y que se enfermaba constantemente, que siempre pasaba cada mes con algo nuevo, o sea, de hecho, nací con una enfermedad, ¿no? Que era del sistema inmunológico, y empecé a darme cuenta que aunque ahora las generaciones, y me he metido a leer un montón y hace poco estaba escuchando un podcast, yo sigo mucho a Enrique Corbera y su hijo David Ujú, Corbera tiene ujú, un podcast buenísimo que si lo pueden ver, que es muy de las tendencias que hay en España ahora. claro. Y llegó un médico que justamente trabaja medicina funcional y él hablaba del impacto del trauma en tu salud. Y no solamente el trauma que estás viviendo ahora, sino que él hablaba que han hecho investigaciones, en donde, por con esto de las nuevas generaciones, ¿no? En donde si, por ejemplo, mi bisabuelo Sí. tuvo, y él ponía el ejemplo de él mismo, ¿no? Y a mí me pareció fascinante y por eso lo cuento, porque él decía en el podcast, mi bisabuelo en el tiempos de la guerra se fue a trabajar en otro lado, cuando regresa él era de Bolivia, este médico, Ujú. y dice, cuando regresa no había comunicación ni nada con la esposa, dejó a la esposa y 5 hijos, cuando regresa del viaje donde había ido a trabajar, encuentra que toda su familia había fallecido por Wow. una peste, ¿sí? Y dice, y yo me di cuenta que cuando yo viajaba, yo tenía ataques de pánico, sin ninguna razón. O sea, de repente era que angustia de que yo tenía que viajar, en que iba a hacer algo y que iba a hacer todo esto. Cuando empezó a investigar, y la investigación que hicieron justamente, hay una investigación los, en nuestros países que tienen medicina funcional, en donde las ratas, que aunque no estuvieran expuestas a un condicionante de trauma, 4 generaciones después presentaban el trauma sin ni siquiera saber por qué. Wow, imagínate por qué es importante conocer la genética, nuestros ancestros. Exacto. Por ejemplo, también yo escuché un podcast también muy interesante de ellos, en donde habla de esas relaciones interpersonales y que a veces, por ejemplo, el tatarabuelo tuvo 7 matrimonios. Y Exacto. por ello es que hoy yo le temo, No le quiero huyo estar al en ninguna. matrimonio porque yo no Sí, quiero ningún tipo de sí, relación. sí. Por supuesto que tampoco podemos aferrarnos a eso, pero cuando conocemos la historia, la Sí. conocemos, la trabajamos y Y mejoramos. que antes, por ejemplo, lo que te decían era, bueno, eso le pasó a tu familia, tú Mm, ya tienes la forma de poder hacer las cosas diferentes. No, la epigenética te está diciendo que no quiere decir que tú ya no tengas esa genética, ujú. o sea, esa memoria celular, porque quizá ni siquiera, de hecho, en el podcast hablaba y él decía, yo ni siquiera estaba expuesto a que hubiera un problema de que tenga que huir y Claro, irme, así claro. como fue el caso O de esa su... codependencia a su familia, ese Exacto, cuidado él así decía, extremo, yo por soy ejemplo, médico, ¿verdad? yo voy de arriba para abajo, nunca he sido esto, pero cuando me hice los exámenes genéticos, decía, él tenía un 100%, pero así, 100% repitiendo el mismo ADN del bisabuelo.
¿Y Y a cómo veces cómo se mejora eso? eso es justamente lo que Sí, te digo que a mí me llamó. porque es bíblico. O sea, la Biblia Exacto. dice es momento de romper esa Y cadena, pero tienes que tener conocimiento, preparación y acercarte a un experto profesional como tú. justamente ahí es donde él hablaba, porque el podcast era de cómo dejamos a un lado lo psicológico o los médicos cómo dejan a un lado el problema emocional en la Ujú, enfermedad, ujú. ¿no? Y él decía, es que no es necesario cambiar la estructura de tu familia, sino que lo que es necesario es el cómo estás viviendo en el aquí y en el Así ahora, es. ¿sí? Sí, es el hoy. El hoy. Entonces, solo con darte cuenta de que si yo tengo esa genética, esa epigenética, la epigenética yo la puedo transformar, ¿no? Ujú. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, entonces yo puedo decidir, bueno, sí, esto vivió mi familia, pero ahora a mí qué me toca vivir, en el aquí y en el ahora. Y eso es lo maravilloso y lo interesante de la comunicación, de que hoy hay mucha más apertura, por ejemplo, Sí, de personas a muy temprana edad buscando esa salud sí, física, mental sí, y espiritual, porque eso sí, permite, de hecho, en nuestros jóvenes, permite sí, sanar esas heridas. Todos desde el primer trauma es nacer. sí, ¿Verdad? sí, O sea, claro, claro, y si le sumamos a eso que claro. traemos ya una historia en nuestra Sí. genética, imagínate. Yo leí hace poco porque te digo que últimamente me ha estado apasionando mucho esto porque cuando uno empieza a hablar en terapia de que, ay, que tus ancestros, ¿qué es esto? Hay gente que te dice esta que fumó, ¿no? Ujú. Y de hecho la misma psicología tradicional a veces no acepta ese tipo no acepta constelaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo. He estado leyendo mucho y encontré un estudio que es reciente, lo hicieron en el año 2000 creo que 16 en Cleveland, que también es el Departamento de Medicina Funcional, y ellos miraban que los niños Ujú. em, con la genética de su físico, si tu dedo índice era del mismo tamaño que el anular, quería decir que tu mamá había tenido trauma durante el embarazo, Wow. ¿sí? Y hicieron ese estudio porque empezaron a darse cuenta de eso. Sí, claro. Y no es un estudio patito, sino que está justamente De Dulce años. viéndoselos. Así. Está ella viéndose los dedos, ¿no? Y cuando se hablaba de trauma, a veces uno cree que tienen que ser, ay, abuso o No, de no. esto, ¿no? Y me llamó la atención porque ponían que trauma ahora se toma como la exposición a una amenaza constante. Ujú. Entonces, si yo estoy en una pareja y constantemente me siento no validada, abandonada, no tomada en cuenta, estoy viviendo en sobrevivencia toda la vida, todo el día. Y Y mira eso es que, una y amenaza. mira que ahí es la importancia otra vez de ir a terapia porque hay muchas relaciones que fracasan por, pues por esos traumas, por esas Sí, afecciones, por esos dolores, por no conocer la historia del otro y porque el otro no conozca mi historia, mi sí, niñez. Mi desarrollo, la sí, adolescencia, casi no hablamos con la pareja de sexualidad, si es sí, que uy, hubo sí, previo, uy, sí, de abusos, sí. de cómo era la funcionalidad dentro de mi tribu, mi grupo de familia, cómo era la de él. Sí, Si sí. crecí, por ejemplo, solo con mamá, pero él creció en un hogar casi que militarizado, imagínate esa fusión. Y si Decímelo a no mí. hay comunicación, si no hay Sí, tendencia, si no hay sí. ese vínculo, ahí es donde no funcionan ese romanticismo cuando la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Lo que pasa Porque es que, no tenemos esa exacto. dimensión, necesitamos tener un panorama amplio. Lo que pasa es que justamente, y creo que eso también va para las nuevas generaciones, porque te dicen, es que no importa qué pasó en el pasado, qué le pasó en el pasado, ¿sí? Yo soy alguien que dice, bueno, está bien, no preguntes de relaciones pasadas, pero por ejemplo es como, ¿qué le gustaba a la otra? ¿Qué le No hacías? preguntes No, o detalles, sea, detalles sí. no, pero sí por lo menos en, bueno, ¿cuál es tu herida ahí? ¿Qué fue tu herida ahí? O sea, ¿qué Ujú. pasó? ¿Qué fue lo que más te dolió de esa relación, no? No porque yo no tenga que repetirla, obviamente sí es desde ahí, sino que para saber también
en donde yo no toco esa herida. Ujú. Pero el problema es que hay muchas parejas, y esto no te imaginas la cantidad de mujeres que yo veo, Claro. que lo que hacen es que toda esa información, cuando el hombre está vulnerable y les cuenta algo, lo utilizan en su contra después. Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque también yo tengo heridas y tengo en mi pensamiento de que él tiene que ser el proveedor, él tiene que ser el que me proteja, él es el que Mm. tiene que hacerse cargo de mí, ¿sí? Y yo ahí es donde hace poco me dio risa porque rechacé el trabajar con un grupo de mujeres con violencia intrafamiliar, Ujú. pero no lo rechacé por el tema, lo rechacé, no era en este país, era en otro país, lo rechacé por cuánto pagaban, porque era súper bajo el precio. Y yo les digo, si supieran que esos son los casos más difíciles de trabajar, Dar de alta a ¿sí? una mujer con ese tipo de traumas ¿Y te por qué? toma ¿Y años. por qué es tan difícil? Porque la mayoría de mujeres que caen en esa parte tienen tantas heridas y tantos traumas que siguen buscando al agresor Mm. constantemente. Entonces salen de una relación y entran a otra, ¿sí? Y cuando crees que estás resolviendo, estás metiéndote en una relación hasta más complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuesta mucho que se vean y lamentablemente en países de Latinoamérica o como nosotros en Guatemala, eso hay tanto porque se romantiza demasiado las Y relaciones. sabes que he estado reflexionando muchísimo. Hoy existen este tipo de cursos, capacitaciones, Sí, asesores, hay especialistas sí, solamente para para eso, traumas, pero sí, es muy raro ver, tú me dirás si existe algún grupo de hombres con abuso físico, por ejemplo. no, no, Si existe algún grupo a donde los hombres vayan y aprendan su lenguaje del amor, por ejemplo. ujú, O sea, no no. existe eso. Y sabes que Entonces, yo he intentado hacerlo, porque a veces que a mí me gusta trabajar ujú, mucho terapia grupal, ujú, y ahí sigo picando piedra porque sí creo que en Guatemala se necesita más claro. de eso. Yo he intentado hacerlo y hay dos, cuatro, cinco, a veces seis hombres los que me dicen sí, yo me Y que apunto. entre dientes te dicen algunas Sí, que pero no otra quiero que se cosa. dé cuenta, pero no Ah, grabes fotos, no grabes esto, no ah. grabes lo otro. Es vergonzoso Es para ellos. vergonzoso para un hombre y creo que eso también, por eso ahorita que hablabas de que ahora los hombres también reciben flores, Ujú, qué lindo que ahora el hombre se claro, vulnerabilice así. claro. Pero que para ellos es como, bueno, sí, ¿no? Las nuevas generaciones quizá van desde ahí, pero también ahí vamos de la mano en que las nuevas generaciones no están queriendo involucrarse tanto en relaciones, Ujú, ¿sí? Solo con el hecho de que hayan mucho más matrimonios, bueno, matrimonios no relaciones que de diversidad sexual y todo ujú, esto, ¿no? ujú. Ahí te das cuenta la cantidad de conflictos que han habido en la sociedad que por no hablarse se han desviado y la memoria celular se ha cambiado Y tanto, que ¿no? la sociedad se dedica a criticar a la familia que tiene un hijo homosexual, a Sí. la familia que su hija se practicó un aborto, a la familia que a su hija fue abusada. Pero, ¿qué Ujú. pasaría si nos vamos al otro lado y mi hijo es el que tiene un Exacto. Ujú. inconveniente? Sí. ¿Qué pasaría o cómo actuaría yo? ¿Verdad? Y dejamos de criticar e interiorizamos un poco más, ¿verdad? Eso es Sí. indagar un poco más en los traumas, buscar esa terapia, esa solución. Y esto definitivamente cuando hablamos de relaciones, no solamente de pareja, sino a veces tenemos Interpersonales, sí. esos conflictos tan difíciles o a veces en la oficina, por ejemplo, uno dice, ay, qué Sí, complicado, qué sí. difícil, pero tampoco podemos ir por la vida haciendo ese derroche de información ni decir tengo traumas. No, si yo me los trato, si yo Sí, voy a terapia, si yo entiendo cómo puedo funcionar, ser funcional en este mundo, sí. ser constante, eso me permite tener mejores Y relaciones. es que ahí dijiste el ser constante. Ujú, Yo tengo a muchas chicas que han estado en terapia y han logrado cosas maravillosas, pero ¿qué pasa cuando quien me ayuda a hacer el canal de comunicación entre ellas y yo me dice es que mira, yo creo que todas tienen la sensación de que como ya fueron a terapia, entonces ya están bien. Entonces ujú, cuando les invito a un curso, les invito a tal cosa, me dicen, ah, no, eso ya no lo necesito, cuando realmente el trabajo interno es un trabajo constante. ujú.
Sí, yo tengo más de 6 años, 7 años de estar en terapia. No es que esté todos los días grave, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que alguien dice, oh, llevas 7 años, o sea, todavía no has resuelto tus problemas. Sí, Sí, la vida es eso. y realmente no se trata de eso, sino que es, bueno, es que para mí es terapia básica, o sea, es canasta básica la Claro, terapia. por Sí, supuesto. es canasta básica porque ¿qué puedo hacer? O sea, paso escuchando todos los días problemas, bueno, en algún lado tengo que descargar los míos. Por supuesto. Así que tenemos que ir a una breve pausa, mi estimada licenciada, pero cuando volvamos, quisiera que nos des esos tips básicos para poder interiorizar un poco más, para poder seguir siendo constantes, porque eso es algo que a todos los seres Sí. humanos nos cuesta. Y por último, ¿qué hacer si mi pareja tiene traumas? Así que estamos conversando con la licenciada Marielos Miranda, es así como la encuentran en las redes sociales, Marielos Sí. Miranda Coach, ¿verdad? Sí, o en mi página, en mi sitio también, marielosmiranda.com. Excelente. Así Ujú. que breve pausa y volvemos. Y seguimos conversando en este martes de moda, mes de febrero, año 2025, y estamos conversando con la licenciada Marielos Miranda. Y hoy estamos hablando acerca de los traumas Mm. y la relación de pareja. Y te decía qué tan importante es pues esa constancia, qué tan Sí, importante es el poder sanar, qué hacer, ¿verdad? Ya sabemos que lo primero es vaya a terapia, sí, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo sí, dar ese primer paso? ¿Y qué pasa? Como hoy en el mes de febrero tendemos mucho a hablar de las relaciones de pareja. ¿Qué pasa si yo no toque a mi pareja? Le están saliendo a flote esos traumas que probablemente hace 5 años no los había sacado a flote, sí. pero hoy está tan sensible que realmente no sé qué hacer. Bueno, primero creo que lo que tenemos que saber es que no vamos a poder resolver los problemas de alguien más. Mm, O no, por más que sea mi pareja, por más que compartamos todo, ujú. yo le puedo apoyar a ciertas situaciones, pero cuando es cuestiones internas, cuando son traumas, yo no puedo hacer nada por el otro para sanar el trauma del otro, ¿sí? Sí puedo no activar sus heridas, eso sí, si yo Es ya sé, importante. eso es bien importante, ¿no? Si yo sé, si yo ya sé, por ejemplo, que la otra persona tuvo una infancia donde estuvo abandonado porque los papás nunca estaban y le tocaba a Ujú. él hacerse su comida o le tocaba él hacerse cargo de los hermanos, sí, obviamente su sentido de protección y seguridad y responsabilidad va a ser bien alto cuando esté de adulto, pero Ujú. eso lo va a hacer a sentirse de que no necesita a nadie. ¿Por qué sucede esto que de repente, bueno, pasan 5, 10, 15, 20 años, todo bien? Sí, Llegamos a las mujeres a la edad de los 40, los 50 años, o los hombres a partir de los de los 50, 50 y sí. es como que hubiese habido una explosión emocional dentro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es cuestión hormonal? ¿Es cuestión Sí, física, mental, espiritual? sí. ¿Qué es? De hecho, sí, las hormonas tienen mucho que ver. Las hormonas sí Sí tienen es verdad que la muchísimo. menopausia y la Sí, andropausia sí, afectan, sí, impactan y en las porque emociones. las hormonas la energía que tienen las emociones y los neurotransmisores Ujú. para poder buscar el equilibrio de nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos tantos cambios de, ay, ahora vivo la vida realmente y no me importa Y qué el digan los otro día demás. amanezco como que soy... Exacto, porque precisamente las hormonas te mueven eso. Entonces sí tiene que ver un componente físico. Y la otra parte creo que es que empiezas a darte cuenta de que, a ver, el inconsciente tiene un cierto nivel en donde también va marcando tu madurez emocional. Ujú. Y llega un momento donde el inconsciente, si pequeño tú sufriste demasiados traumas, que generalmente los traumas muy fuertes el inconsciente lo manda al olvido. Sí, hay una cajita ahí negra que no se toca de niño. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poderlo enfrentar. Claro. Pero cuando somos adultos, de repente te estás bañando, así como cuando nos estamos bañando y viene una buena idea y uno dice, ah, voy a hacer tal cosa,
también te vienen historias o te Claro. vienen recuerdos de, ay, a Algo mí de me lo que yo gustaba he esto. escuchado de personas que dicen jamás había pensado en esto, no me recordaba que esto me había pasado y Ves con un algún olor, mensaje, con cualquier exacto. cosa, Por eso ¿verdad? digo que es hormonal. Claro. ¿Por qué? Porque hay un estímulo sensorial en el entorno que es sensitivo, Ujú. lo viste, lo oliste, lo escuchaste, entonces de repente ahorita estamos hablando de traumas y hablamos de abandono y es como, ay, cierto, yo me quedaba todos los días solo en la noche o sola en la noche y yo era la encargada de hacerle la cena a mis hermanos. Ujú. Lo viviste como algo normal, pero ahora te das cuenta de que no puedes salir un día y entras en angustia si no llegas en la noche a hacer cena a tu casa. Claro. Eso es un trauma, es la respuesta de un trauma. O, por ejemplo, he escuchado mamás que hoy por hoy no pueden ver llorar tanto tiempo a su hijo porque Sí, probablemente ellas tuvieron un periodo en donde tuvieron una pelea o algo con la mamá o con el papá y pasaron 40 minutos debajo de la mesa y mamá nunca se acercó a abrazarme claro, y a decirme, mija, todo va a estar bien. claro. Entonces, mi comportamiento cuando me toca el rol de mamá, pues impacta y afecta y a veces Sí, ni siquiera sí. sé por qué. Por eso es que lo recordamos. Lo que sí es que el inconsciente no, a ver, el inconsciente siempre va a estar buscando que uno sea feliz. Claro. O sea, siempre va a estar buscando tu bienestar. Y en la búsqueda de ese bienestar va a haber dolor. Entonces, ahí es lo difícil porque te van a venir esos recuerdos. Tú me decías, ¿qué hacer si yo veo que la pareja está viendo esto? Hablárselo, decírselo. Claro. O sea, quizá tal vez yo siempre digo, hay mujeres que no entran a mi terapia grupal porque me dicen, es que en la noche yo ya no puedo porque él ya está ahí. Yo, escucha y que él lo escuche. Ponlo, Claro, ¿sí? algo se le Ponlo, queda. algo se le queda. Tengo a alguien que me decía, ay, es que él siempre decía que, ay, que tu voz le molestaba, que le ofendía, que me usara audífonos, que no sé qué. Y no te Súbele el y me volumen. decía, no, eso me lo dijo hasta tiempo después, y me dice, hoy por hoy, me dice, él ha transformado tanto a través de lo que yo he aprendido en terapia, Ujú. y aunque él diga que tu voz le parecía mal, que no sé qué, aprendió un montón. Claro. ¿No? Y de repente ella lo miraba que tal vez yo daba la recomendación de algún podcast y ella se subía al carro y ¡pum! Él tenía puesto el Sí. podcast y lo Es quitaba. que ¿sabes qué he notado yo? Que a veces no es que, por ejemplo, en este ejemplo tan específico que tú das, tal vez no es que me caiga mal tu voz, sino lo que estás diciendo está haciendo Hace mella ruido, en esa exacto. herida y entonces no me gusta. Por eso es que tiramos la toalla un montón de veces con la terapia, Ujú. porque justamente tocamos algo y de ahí tengo una paciente que siempre me dice, cómo te odio, pero cómo te amo, me dice, siempre me dice, nuestra relación es amor-odio, yo, el odio es porque lo querés, le digo Claro, yo. claro. Así, ¿no? Desde ahí, porque justamente es eso, o sea, yo creo que hoy por hoy no hay excusas para decir, sí entiendo que la terapia no es para todos, no solamente porque no sea tu momento, sino que si es un privilegio, hablemoslo, porque Claro, tener un presupuesto para la terapia sí es canasta básica, pero también es canasta básica comprar huevos y leche y claro, frijoles, ¿no? Y claro. si no tengo para lo Hay demás, prioridades. exacto, o sea, Ujú. desde ahí sí considero que hoy por hoy con la tecnología hay que seguir contenido de valor, Es, porque eso es lo que verdaderamente, quizá tal vez no estás en un proceso de terapia individual, pero escuchaste un podcast, te metiste a algún curso, que yo por eso la terapia grupal trato de tenerla siempre a bajo costo, para que no hayan excusas de decir, no, es que no tengo opciones de cómo trabajar, ¿verdad? sabes que En mí, yo creo que es un todo, ¿verdad? Tú sí, en tus redes sociales encontramos contenido de muchísimo valor, lo que tú decías, los sí, podcasts, las lecturas, yo creo que hasta la música, cuando estás sí, 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 drenado y estás dolido, cuando sientes que está saliendo eso, hay que agregar valor a nuestra vida, porque si me pongo, salió el trauma de que mi mamá me abandonó sí. y me pongo a escuchar música ranchera, Me van a dar ganas definitivamente de ir a me tomar y voy a ahí arrastrar. sí, Pero si sí. escucho yo en Spotify, hay una lista muy linda que se llama Buenas Vibras. Ok. Entonces hay que ser intencional. Sí, Pon tu sí, playlist de buenas vibras y entonces es increíble cómo uno siente todo ese movimiento. No son sí, mariposas, son esas sales, son sí, las hormonas, es todo desde el cerebro hasta la punta de los pies que te está
está mandando ese mensaje que sí puedes cambiar ese pensamiento. Y eso es lo importante. La intención, eso que acabas de decir, Ujú. ser intencional. A veces siempre nos dicen, no, no hay que tener la intención, hay que hacerlo. La intención va a ser lo que te dé la motivación. Ese es el motor, es como Sí, meter como la llave y arrancar. exacto. Y eso es bien fisiológico, Claro. ¿sí? A veces Es no bien, queremos. pero A hay que veces a hacerlo. veces yo quiero poner la playlist de dolida y juntarme con mis amigas. Y se vale, por supuesto, Sí. pero no siempre se debe de hacer porque no es saludable. Sabes que yo ahorita, justamente, como te digo que estaba investigando mucho el trauma, ¿por qué? Porque yo he ido descubriendo que mis traumas no son precisamente porque tenido, sí tuve una infancia complicada, pero no tengo traumas que yo diga, ay, me secuestraron, me violaron, hicieron esto, no tengo esos traumas, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de los traumas que había detrás, ¿no? Los transgeneracionales. Y me di cuenta que esos sí estaban muy duros. Entonces empecé a entender de, ok, esto también es mío, Ujú, ¿no? Ahí sí ujú. que como dice la serie, ¿no? Es el libro, ¿no? Este dolor Sí. también es mío. Ajá. Entonces empecé a descubrir que fisiológicamente todas las enfermedades que se han aparecido en mi familia tienen que ver con esos traumas. Ay, Y ahorita este año yo dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Lo que justamente para poder ir cambiando esto. Toda la vida, lo que más le ha costado a mi familia es justamente no tener sobrepeso. claro. O sea, nos hemos protegido ancestralmente, ¿no? Ajá. Por años, Ujú. desde ahí. Y yo dije, ¿cuál es el pensamiento, cuál es la creencia que hay del sobrepeso? Tú me ves y tú dices a alguien que pesa un montón, es fuerte, puede hacer, o sea, es muy, muy valiente, es muy esto, o todo lo contrario, es muy vulnerable, Claro. ¿verdad? En mi cuerpo, a mí físicamente, yo no tengo fuerza. Ujú. Entonces, ¿qué dije? Ok, ¿cómo puedo sostener ahora un ejercicio? El año pasado empecé a hacer yoga, empecé a darme cuenta que mi cuerpo podía hacer eso y que Claro. era muy, muy, muy agradecido con los movimientos del yoga y que increíblemente está tan conectado con las emociones que habían posiciones del yoga, yo llorando, o sea, yo Pero es llorando, eso, es porque entrenar la mueven mente, no es justamente el eso. cuerpo, es Y aquí. llorando porque justamente se trabajan puntos emocionales, ¿no? Claro. En el yoga. Pero dije, necesito que mi cuerpo ahora entienda que ya fui fuerte mucho tiempo emocionalmente porque soy resiliente, porque no me Mm, quedo con los brazos claro. cruzados, porque puedo salir adelante, porque he logrado muchas cosas. Ujú. Pero este año mi meta es que mi cuerpo entienda que también puede ser fuerte Claro. físicamente, Qué bonito. Y ¿verdad? ahí ya tienes la mitad del camino ganada. Yo creo que esa es parte Exacto, de los consejos que podemos dejar. ¿Qué estás viendo, qué estás escuchando, cómo estás nutriendo tu mente? exacto. ¿Qué más estás haciendo aparte de ir a terapia? ¿Qué Exacto. más? Esa introspección Así que te es. invita a eso, ¿no? Ujú, Todo, ujú. o sea, yo creo que alguien dice es que no puedo ir por la vida y esto es bien importante. Tengo una paciente que tengo que esta que me dice que me odia y me ama. Ella me dice, es que ahora me doy cuenta de todo y duele mucho, me dice, ¿no? Porque hace esa introspección, ¿no? Y yo le digo, ¿qué ha cambiado por hacerte justamente consciente de lo que traías detrás, ¿no? Y ella me dice, no, ahora tengo una buena relación, ahora de verdad que ya me di cuenta que yo era el drama en la relación de pareja, ya Mm. me di cuenta que él también tiene traumas y le digo, bueno, Chulito, esta es tu responsabilidad, esa no es la Y mía. cuando te das cuenta, por ejemplo, si ella cambia, la dinámica El otro va empieza a cambiar, cediendo, el otro sí. va cediendo, y si no cede, es porque ahí no es, Miren, las relaciones interpersonales siempre son difíciles. Los siempre. seres humanos Y somos van a ser complicados, difícil toda la vida. siempre van a ser difíciles, pero con amor, con Sí, paciencia, con constancia, tolerancia, con amor propio, sí, con amor al prójimo, sí. creo que podemos lograr muchas cosas. Mi estimada, el tiempo se nos ha ido. En poquitos segundos, ¿cómo cerramos este programa? ¿Cómo cerramos? Bueno, no le tengan miedo a ver sus traumas. Yo creo que eso es bien importante. Ujú. Los traumas están ahí justamente para que ahora eso nos sirva de combustible para poder crecer, para poder transformar, para poder lograr esa vida que realmente yo quiero construir, pero no es de las aspiraciones de un futuro, de lo que debería de tener la casa, el viaje y esto, sino que
cómo habitas tu vida. Así es. ¿Qué estás haciendo para ya no sentir esa incomodidad, esa ¿Cómo habitas molestia? tu vida? Eso es como tener una piedrita en el zapato. Basta con quitarse el zapato, lo sacudes y se acabó. Hay Pero a mucha veces, gente- por pena, por Sí, vergüenza, sí, sí. decimos, ay, ¿cómo me voy a quitar el zapato? Sí. Era la chica, esta nutricionista con la que estoy, me decía, ¿cómo vas a poder tener un día a día pleno si estás sufriendo por lo que tienes que comer cada día? Claro, definitivamente. Y a veces nos acostumbramos a eso. Así es. Así que, mi estimada licenciada, muchas gracias por Gracias traer a ti. a nuestra cabina estos temas que nos fascinan porque aprendemos de primera mano y, por supuesto, estamos dejando esa semillita sembrada en el corazón de las personas para que abran esa caja de Pandoras, y la idea es vivir en plenitud. Y esto no quiere decir que nuestro paso por la vida sea totalmente feliz, risa y risa. No, No se es puede. aprender a navegar, ya sea en un mar turbulento o ya sea en un mar calmado, porque así es la vida. Así Así que es. déjanos tus redes sociales y a dónde pueden hacer una cita. Pueden, bueno, buscarme como en la web, Ujú. marielosmiranda.com, y ahí van a encontrar todos los enlaces. Pueden encontrarme en Facebook como Marielos Miranda, psicóloga y coach. En Instagram estoy también como Marielos Miranda-psico. Estoy en TikTok. Bueno, ahí entren a las Súper redes fácil y ahí en tu mismo página pueden web. agendar, ahí mismo ven los espacios que hay disponibles, ven los eventos que hay disponibles, Y ahí todo, pueden pagar y todo. Así todo. que muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Esperamos no romper la racha. Te esperamos en marzo con esos temas Ojalá y sí. maravillosos. Así que te deseamos Gracias. un maravilloso martes y a ustedes muchas gracias por su fiel sintonía. Será hasta mañana cuando volvamos a encontrarnos. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.